Jardín Rabiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. Sí, mira, has comentado dos cuestiones interesantes. La primera es que durante muchos años los científicos y los ecologistas estábamos alertando de la posible catástrofe del Mar Menor, pero el Mar Menor seguía bien. Y esto muchas personas lo interpretan como que los científicos o los grupos ecologistas son unos catastrofistas. Y esto es porque no entendemos cuál es la dinámica exponencial, la dinámica o las matemáticas exponenciales, y no entendemos, digamos, cómo funcionan los ecosistemas, que funcionan, digamos, muchas veces absorbiendo los impactos hasta que superan determinado umbral y ya no son capaces de seguir, digamos, resistiendo. Eso, para que la gente lo entienda, es como si tuviéramos un elástico y empezamos a estirar, está fijo en un extremo y empezamos a estirar del otro. Y entonces alguien empieza a decir, si seguimos estirando, se puede romper, pero seguimos estirando y no se rompe. Entonces mucha gente puede entender que quien afirma eso es una persona catastrofista, hasta que llega un momento en que efectivamente superamos el punto de elasticidad del elástico, valga la redundancia, y el elástico se rompe. Y se rompe de un momento al siguiente. Se rompe de forma inmediata. Y eso es lo que ha ocurrido con el Mar Menor. Todos los ecosistemas tienen una cierta capacidad de absorber los impactos. Por ejemplo, podemos tener una cierta cantidad sostenible de agricultura o podemos tener una cierta cantidad sostenible de usos turísticos, pero cuando hay una dinámica expansiva y un crecimiento insostenible, sea del regadío, sea del turismo, al final no hay ecosistema que lo soporte. Y eso significa que al final la catástrofe está anunciada. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero ocurrirá. Y además ocurre de un momento al siguiente. De hecho, las aguas del Mar Menor estaban totalmente transparentes y, digamos, de unos meses al siguiente se pusieron verdes, ¿no? Totalmente turbias por ese crecimiento explosivo de fitoplancton. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que no es catastrofismo, sino que las amenazas y los impactos se van acumulando y llega un momento en que los ecosistemas explotan porque no son capaces de seguir absorbiendo esos impactos. Y después lo que comentas, efectivamente, bueno, pues en relación con la sostenibilidad en el uso del territorio, es muy importante que reduzcamos al mínimo, a lo estrictamente necesario, por ejemplo, la proporción de suelo sellado y la proporción de usos intensivos. ¿Qué entendemos por usos intensivos? Por un lado, los usos urbanos, los usos turísticos, es decir, todo lo que es la creación de zonas artificiales para viviendas, para hoteles, para equipamientos, para infraestructuras, para carreteras, etcétera. Y por otro lado, también necesitamos reducir el impacto ambiental de la agricultura y especialmente el impacto del regadío, sobre todo en territorios como la región de Murcia, donde la superficie total de regadío se sitúa muy por encima de lo sostenible. Y se sitúa muy por encima de lo sostenible no solamente porque consuma mucha agua. Hay que recordar que en España y, por supuesto, en la región de Murcia, el regadío consume 80 de cada 100 litros y con los otros 20 tenemos que mantener los caudales ecológicos, los humedales, tenemos que garantizar el abastecimiento urbano, garantizar los usos industriales, todo lo demás con 20 litros porque los otros 80 se los bebe el regadío. Pero el regadío no solamente ha crecido por encima de lo sostenible en la región de Murcia y en otras muchas partes del territorio en España porque consume mucha agua, sino también por todos los demás impactos ambientales y territoriales que ocasiona el regadío. Por ejemplo, ocupar zonas de alto valor ecológico, eliminar secanos de gran interés ambiental y paisajístico. De hecho, hay especies protegidas y amenazadas que no viven en espacios, digamos, de vegetación natural, sino que viven o su hábitat está formado por secanos tradicionales, secanos extensivos tradicionales, por ejemplo, algarrobo, también cultivos de secano tradicional de cereal, etcétera. Todas estas superficies, tanto secanos extensivos de alto interés ambiental como zonas naturales, han sido ocupadas por una mancha que no deja de crecer y de crecer de regadío
por ejemplo, en la región de Murcia, en la zona del noroeste, más recientemente en el altiplano, y esto está amenazando el paisaje, los recursos naturales, la biodiversidad, el territorio y, por supuesto, el agua, ¿no?